Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación de la asignatura de Español y Literatura. Recordemos, chicos, que hoy ya estamos en el tema número 14. Entonces, estar todos muy atentos, por favor, a la explicación del día de hoy. Por favor, como siempre les digo, es importante tomar nota de los apuntes importantes, ideas principales del tema y estar muy atentos a la explicación. ¿Listo? Entonces, por favor, estar todos ahí pendientes, tomando nota. Y se titula Lectura comprensiva. ¿Qué será lectura comprensiva? Entender lo que leemos, ¿cierto? Si leemos un cuento, si leemos una fábula, si leemos un mito, si leemos un cómic, una revista, ¿cierto? El leer, listo, es hacer lo que hace, leer las palabras que están escritas, ¿cierto? Pero comprender es entender el mensaje que nos está dejando lo que estamos leyendo, ¿cierto? Eso es lo más importante, entender y aprender pues lo que está escrito, ¿cierto? Si es un cuento, entonces aprender de qué se trataba. Si es una fábula, entonces aprender la reflexión. Eso es muy importante. Entonces vamos a iniciar. Entonces, el título, la lectura. Entendemos lo que leemos, muy importante, ¿cierto? Hasta en nuestra guía de trabajo. A veces, profe, ¿qué tenemos que hacer sabiendo que ahí en nuestra guía de trabajo están las preguntas? Eso es comprender, ¿cierto? Leer y entender lo que está escrito. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué significa leer? Es el proceso por el cual comprendemos la información e ideas de un texto. Es leer. También para ello necesitamos un vocabulario conocido, ¿cierto? Yo por eso siempre les menciono, si hay alguna palabra desconocida o que no podamos pronunciar bien, entonces debemos hacer una pausita, la leemos mentalmente y ahí sí, ya cuando sabemos pronunciarla, sabemos su significado, seguimos con la historia. Un ejemplo, si de pronto estamos leyendo para el público o no podemos detenernos en el momento para buscar pues qué es la palabra, entonces ¿qué debemos hacer? Subrayar, ¿cierto? Las palabras desconocidas y al momento de finalizar pues nuestra lectura, entonces ¿qué vamos a hacer? Ir y buscarla, saber qué significa para seguir y completar como la frase o la oración que estábamos leyendo. Eso es muy importante. También gracias a ello vamos a aprender nuevas palabras. Por eso es que siempre en los proyectos de trabajo, siempre se busca selecciona dos palabras desconocidas, porque a través de ello estamos conociendo palabras nuevas. Entonces, por eso ahí dice vocabulario rico, para que conozcamos diferentes palabras para poder realizar con coherencia nuestros textos. También tenemos que buscar el mensaje del texto, ¿cierto? Como para darle un orden, como para ir creando la imagen en nuestro cerebro. Entonces es muy importante como darle un orden. También entre estos consejos para tener una buena lectura comprensiva, dice que debemos, lo primero que se debe hacer es dar como un barrido rápido por el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos leer los títulos, los subtítulos, ver los dibujos, ver cuántas páginas tiene, ¿cierto? Más o menos cuánto tiempo vamos a leer a la semana, sí, eso es un barrido rápido, como conocer el libro y ya, ¿listo? Lo segundo, debemos leer cuando aún es de día, o sea que en la noche no, el cerebro ya está más descansado y se comprende lo que uno va a leer, ¿cierto? Ya en la noche ya estamos agotados, en ocasiones pues nos leemos un cuento ya para dormir, pero entonces es diferente, ¿cierto? Porque ahí simplemente pues estamos imaginando y no estamos dando la información a nuestro cerebro. Entonces por eso es importante que sea de día, que sea en un sitio silencioso, que no está el televisor prendido, nada, simplemente usted está leyendo, eso es muy importante. También estos títulos y subtítulos debemos nosotros convertirlos en preguntas, ¿cierto? Como que, bueno, ¿qué pasará en esta parte? ¿Qué seguirá en esta otra parte? Y así vamos como a generar interés en lo que estamos viendo. También comprendemos lo que lo lee, si tenemos alguna pregunta o si de pronto no entendemos, decimos, vea esto como que no sé qué es, ¿cierto? De una vez buscarlo como para tener la idea clara también es importante.
Hay también unos pasos para esta lectura comprensiva. Entonces ya saben, lo primero es hacer ese barrido rápido, que es como estudiar rápidamente el cuento, cuántas páginas, los títulos, si tiene imágenes, si tiene colores, bueno, todo lo que puedan observar en el libro. Todo lo que puedan observar en el libro, la portada, eh, el prólogo. El prólogo es como un pequeño resumen que va en la primera hoja. Todo eso es un barrido del texto. Lo segundo es la lectura general, que ya como tal es cuando empezamos a leerlo. Lo tercero es localizar y subrayar palabras que no conocemos. ¿Listo? La idea es que si en una página hay dos, tres palabras, entonces es mejor hacer la pausa, buscamos qué significan las palabras y ahí sí continuamos con las siguientes páginas del libro, porque si no, pues no va a quedar claro y vamos a leer y a leer y a leer, pero no vamos a comprender ni a generar un conocimiento claro. También el cuarto paso es leer de forma comprensiva el texto. Entonces debemos ir marcando las palabras, lo como les estaba enseñando anteriormente. Se utiliza un resaltador. Entonces debemos marcar las palabras más importantes, las ideas más importantes, ¿cierto? Para que después si nos tocase hacer un resumen o escribir las ideas, simplemente es otra vez echar un vistazo muy rápido y ya nuestro cerebro vuelve a tener la información. También distinguir las ideas principales, las secundarias, en el caso de los personajes, en dónde ocurrió, ¿cierto? Todo eso es muy importante. También hacer preguntas sobre el texto, como para comprobar si ustedes entendieron. Entonces, preguntas, ¿en qué sitio ocurrió la historia? ¿Cuántos personajes habían? Si todos los personajes eran buenos o había uno malvado. Todo eso es cierto, como era el título, de qué se trataba. Esas preguntas debemos realizarlas para ver si se comprendió en totalidad el texto. ¿Listo, chicos? Entonces, yo el consejo que les doy es que ya que están pequeños, debemos fortalecer más la lectura, ¿cierto? Para poderla afianzar y que cuando ya estemos en 11 o en la universidad, ya sea un tema muy fácil de manejar, ¿listo? Porque es muy básico aprender a leer, pero lo más importante, leer y comprender, ¿listo? Entonces a continuación vamos a observar un video, entonces muy atentos, por favor. Hola niños, el día de hoy vamos a ver un hermoso cuento, El elefante Bernardo. Vamos a empezar. Primero, debes escuchar con atención el siguiente video de la historia del elefante Bernardo. Había una vez un elefante de nombre Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un día, mientras jugaba, el elefante Bernardo tiró una piedra y ésta acabó hiriendo al burro Cándido. Mientras Cándido lloraba, los niños le curaron la herida en su oreja, pero Bernardo, escondido, solo se reía del burro. Al día siguiente, bajó al río a beber y vio a unos ciervos. Para hacerles una broma, tomó mucha agua con la trompa y ¡zas! Se la lanzó. Uno de los cervatillos, Gilberto, perdió el equilibrio y cayó al río. Empapado, comenzó a estornudar.
¡Achis! ¿Y sabes qué hizo Bernardo? Reír y reír sin parar. Al día siguiente, Bernardo, andando por el campo, tropezó con una planta llena de espinas. Las espinas se clavaron por las patas y no alcanzaba a quitárselas. Llorando, Bernardo pidió ayuda al ciervo Gilberto, que pasaba por allí. Gilberto, ¿me podrías ayudar a quitar estas espinas? El ciervo, enojado, le miró y le dijo: no puedo, tú me lanzaste al agua y casi me ahogo. Entonces Bernardo pidió ayuda al burro Cándido y este le dijo: no puedo, te has burlado de mí cuando yo tenía una herida en la oreja. Solo y sin ayuda, Bernardo comenzó a llorar, hasta que un mono sabio que pasaba por allí le dijo: ya ves, Bernardo, como te reías y burlabas de los demás, ahora nadie te quiere ayudar. Yo te ayudaré si cumples estas dos promesas. ¿Cuáles? Dijo Bernardo. Las cumpliré. Y el mono le contó: no lastimarás más a los demás, y si alguien necesita ayuda, le ayudarás. Bernardo prometió cumplirlas. El mono le liberó de las espinas y a partir de entonces el elefante Bernardo aprendió a no reírse de los demás. Después de haber visto el video, vamos a responder algunas preguntas de comprensión. Yo te voy a ayudar. ¿Quién era Bernardo? ¿El burro, el elefante o el cervatillo? Muy bien, Bernardo era el elefante. ¿Qué le lanzó el elefante al burro? ¿Una manzana, un plátano o una piedra? Una piedra. ¿Cómo se llamaba el burro del cuento? ¿Bernardo, Cándido o Gilberto? Cándido, muy bien. ¿Quiénes curaron la oreja del burro? ¿Bernardo, el cervatillo o los niños? Los niños. ¿A quién encontró el elefante en el río? ¿Al cervatillo, al mono o al burro? Al cervatillo. ¿Qué le sucedió al cervatillo? ¿Se cayó del árbol? ¿Se cayó al río? ¿O se cayó a un hueco? Se cayó al río. Muy bien, niños. Espero les haya gustado esta linda historia y les invito a no cometer el mismo error que Bernardo. Nunca hay que burlarse de los demás. Gracias por su atención. Listo, entonces como observamos en la explicación, es muy importante tener una buena comprensión de lectura. Como mencionábamos ahí, es muy diferente leer, ¿cierto? Leer un libro, leer un cuento, leer una historia, simplemente por leerla, ¿cierto? Lo importante es comprender lo que se está leyendo. Entonces ahí nos mencionaban diferentes pasos a tener en cuenta. Entonces debemos siempre tener un resaltador, es muy importante para resaltar nombre de los personajes, en qué sitio ocurrió, fechas importantes, la idea principal.
y si es posible con otro color o no sé, si quieren con el mismo resaltador, siempre subrayar las palabras desconocidas. La idea de encerrar esas palabras desconocidas es buscar pues su respectivo significado, ¿cierto? Nosotros debemos indagar y saber qué son esas palabras. Vamos a ir diferentes lecturas que no realizamos y no comprendemos bien alguna palabra. Entonces a veces lo que hacemos es no leerla o la dejamos ahí quietica, ¿cierto? Entonces no, siempre se debe subrayar y buscar el significado en el diccionario. ¿Por qué? Porque es importante tener claro la idea de ese cuento, de ese párrafo o de ese mensaje que querían darnos ahí, ¿cierto? Entonces es muy importante subrayar ideas. Siempre antes de iniciar a leer como tal el libro, siempre se debe ojear. Entonces ojear es mirar cuántas páginas tiene, si tiene dibujos, el título de qué se trata, ¿cierto? Como observar el libro para que llame nuestra atención y ahí sí empezar poco a poco con la lectura. Entonces es importante subrayar porque digamos si necesitamos hacer un resumen o una reseña, simplemente con ojear ya tenemos las ideas, entonces volvemos y leemos y ya nos queda más claro el tema, ¿cierto? Es diferente comprender a leer, para que lo tengamos claro. Entonces el tema de hoy es guía 14. Entonces acá nos muestran los diferentes tipos de lectura. Entonces está la lectura literal. Dice que la lectura literal, el propósito que es aprender contenidos explícitos sobre el texto, es decir, lo que el autor quiere expresar, ¿cierto? Nosotros ahí no podemos poner suposiciones, ni opiniones, ni dar nuestro punto de vista, no. Simplemente lo que él nos muestra es lo que aprendemos. En la lectura deductiva ya es un carácter más complejo, pues el lector ya debe leer, ¿cierto? Buscar la información, qué es lo que quiere mostrar el autor, ¿cierto? Para ello, pues la información debe estar correcta, debe ser de un análisis muy crítico para poderlo entender, ¿cierto? O sea que ya es un poco más complejo. Y la lectura sintética, pues es la que permite encontrar una idea principal y la secundaria, o sea, es algo más ordenado y es más fácil de identificar el tema central, ¿cierto? Así sea extenso o sea corto, es más fácil de poder encontrar pues lo que el fin de lo que nos quieren mostrar. En las competencias lingüísticas, entonces nosotros qué aprendemos o qué tenemos, o por qué es tan importante el leer. Entonces dice que leer y escribir favorece mucho el correcto vocabulario, ¿cierto? La correcta forma de escribir. Al nosotros leer, ¿qué hacemos? Adquirimos palabras nuevas. Entonces vamos a tener más enriquecido nuestro vocabulario, ¿cierto? Al momento de escribir y hablar vamos a tener más palabras para poder expresar nuestras ideas, nuestras conclusiones. Entonces por eso es tan importante. También tiene una capacidad de comunicarse, ¿cierto? Porque ya conocemos sobre más temas, pues eso ayuda a que nos comuniquemos en un entorno social. También podemos pensar de forma crítica, podemos enriquecer y siempre intelectualmente vamos a estar en un rasgo más alto porque conocemos más de muchos temas. Podemos argumentar, concluir lógicamente, favorecemos la imaginación y ¿qué hacemos? Satisfacemos algunas necesidades informativas y estéticas, ¿cierto? Por medio de los libros. Entonces, por eso es importante adquirir como ese hábito de lectura desde que estamos en el proceso de primaria, digamos en tu caso que ya estás en sexto, ya viene a saber que las guías son más lecturas, ¿cierto? Ya deben ser más críticas, ya cuando esté en noveno va a ser más, cuando estés en 11 más, en la universidad. Entonces la idea es que tú adquieras este talento de la lectura. Empiezas a leer obras que a ti te gusten, historias que a ti te gusten. Lo importante es empezar con ese hábito de la lectura, ya que ahorita pues por la tecnología se ha perdido mucho. Vamos, antes uno tenía que investigar en las enciclopedias, en los libros, ahorita no, ahorita sencillamente todo lo buscamos en internet y pues solo transcribimos, ya que ya no es necesario leer.
Entonces es algo que no se debe perder por nada del mundo, porque cuando entremos a la universidad, ahí es donde vamos a necesitar leer y comprender, porque no vamos a tener como el tiempo y la facilidad de leer un libro 2, 3 veces, ¿cierto? Entonces por eso es importante todo esto que se menciona. ¿Alguna duda hasta el momento? No, todo Listo, claro. listo. Entonces, acá como siempre, pues están las preguntas del video. Entonces ahí les preguntan cuál es el primer consejo. Entonces ahí tienes que escribir cuál es el primer consejo que dan y explicarlo. Acá te piden el segundo consejo y explicarlo. Y aquí es cuál es la recomendación si tengo tiempo limitado. ¿Qué quiere decir eso? De pronto no contamos con el tiempo para poder leer muy frecuentemente. Entonces ahí en el video también sale, entonces debes explicarlo. Aquí es realizar un resumen sobre el video. Entonces recuerda que en el resumen tú no pones tu opinión personal, no. Simplemente resumes lo que observas en el video. ¿Listo? Porque a veces nosotros confundimos un resumen como con una reseña. El resumen es simplemente poner un texto, una obra, un video en algo más pequeñito, pero no ponemos nuestra opinión. Cambio en la reseña, sí ponemos nuestra opinión. Si nos gustó, si no nos gustó, si nos pareció agradable, al contrario, no, fue muy confuso. Entonces, para que lo tengas claro, resumen es poner algo que observamos en algo más pequeñito, pero no ponemos nuestro punto de vista. En la reseña sí, ¿listo? Aquí en el centro de actividades, entonces debes leer, yo siempre les he enseñado y es muy importante que siempre usen un resaltador o un color. Entonces acá vamos a empezar a practicar lo que vimos en la explicación. Entonces lo primero es empezar a subrayar el nombre del personaje, los sucesos que han ocurrido, ¿cierto? La idea principal, todo lo que podamos subrayar que sea importante, debemos subrayarlo, ¿listo? Es importante de pronto no colorear toda la guía. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no llenar todos los párrafos de resaltador, no, sino solo lo importante. Porque pues si subraya todo para contestar, tendrías que volver a leer todo, entonces no te ayudaría en nada. Entonces solo lo principal, personajes, fechas importantes, la idea principal, el final, bueno, cosas que tú veas que son importantes. Entonces todo esto es comprensión de lectura. Luego de hacer eso, de subrayar lo importante, personajes y demás, le piden que realice el resumen y un dibujo del texto anterior. Entonces, como yo te decía, el resumen es poner más pequeñito lo que acabas de leer, pero no puedes poner tu opinión. Pones el título y en tus palabras resumes qué fue lo que leíste, pero no pones tu opinión. Entonces acá en este espacio pues haces el dibujo, acá en el tercer punto, entonces mencionan sobre qué son las fábulas. Entonces en base a la lectura debes contestar las palabras que están, las preguntas, perdón, que están en este lado, ¿listo? Igual si quieres es muy importante subrayar fechas, siglos, palabras importantes, palabras desconocidas, todo esto es comprensión de lectura, o sea que debes subrayar, ¿listo? En el cuarto punto, entonces debes leer y contestar en base a ello, ¿listo? Acá es ordenar los hechos. Todo tiene que ver con la lectura anterior, ¿listo? Es muy sencillo, simplemente es comprender lo que vas a leer. En la actividad número 5, debes leer y en base a eso tienes que contestar según lo que te preguntan ahí, ¿listo? Acá les dicen que copia cada oración sustituyendo la palabra destacada. Entonces, ejemplo, si nosotros vamos a cambiar la palabra destacada, o sea, la que está en negrito, ¿cómo quedaría la primera oración? Digamos, hay muchas algas en la playa. Entonces, si yo quisiera cambiar esa palabra, muchas, ¿por qué palabra la podría cambiar? Pocas. Eso, entonces eso es lo que tienes que hacer. Obviamente tienes que volver a escribir toda la oración, pero cambias la palabra que está en negrilla en cada una de las oraciones. En el punto 6, igual lo debes leer y contestas las preguntas en base a la lectura. ¿Listo? Y esta mandala es para que la decores bien bonita, con colores, con resaltadores, con marcadores, bueno, con el material que te quede más fácil, ¿listo? Pero esto se debe realizar, ¿listo? ¿Alguna duda? No, gracias. Listo, entonces, como siempre te digo, no olvides enviar la guía de trabajo, actividades y pues cumplir con todo lo que está asignado en plataforma, ¿listo? Ok. Listo, entonces, que Dios te bendiga.